Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Que su dinero no se quede atrapado. Ante las fallas registradas en la plataforma de Bancolombia durante los 2 días anteriores, muchas personas se preguntan qué hacer para evitar quedarse sin dinero y pagar sus gastos y obligaciones financieras. Hablaremos hoy con el profesor Juan Diego Lobo de la EAN, quien nos dará claves y consejos para hacer una mejor administración de nuestros ingresos. Ayudas para los declarantes de renta. Tras una semana llena de traumatismos en la página web de la DIAN que le impidió a miles de personas declarar renta, la entidad abrió jornadas presenciales para ayudarle a la gente a ponerse al día con ese trámite. Ya les cuento los detalles. Agricultura, el motor de la recuperación. Las actividades agrícolas y pecuarias fueron claves para el repunte económico en el segundo trimestre. Hablamos con Jorge Bedoya, presidente de la SAC, para ver cuáles sectores jalonaron más y qué causas hay detrás de esta mejoría en las actividades del campo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las inquietudes que dejó entre miles de personas las fallas que se registraron durante 2 días en la plataforma digital de Bancolombia, que provocaron traumatismos y malestar entre los clientes que no podían consultar sus saldos, veían menos plata de la que depositaron o que durante horas no pudieron disponer de su dinero y usar los diferentes servicios transaccionales. Para hablar de qué hacer ante estos casos y cómo minimizar los riesgos, saludo al profesor Juan Diego Lobo. Él es director del programa de Economía y Gobierno de la EAN. Profesor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Mucha gente quedó con una pregunta, y es si para evitar que el banco de uno, el que uno habitualmente usa, cuando falle, pues uno quede bloqueado con su dinero, si es buena idea tener varias cuentas y el dinero repartido entre ellas. Bueno, ahí uno aplica la lógica básica de llegar y repartir el riesgo entre distintas cuentas. ¿Cuál es el gran inconveniente de repartirlo entre varias cuentas? El primero y el fundamental, que uno enfrenta un costo financiero mucho mayor a la hora de tener diversas cuentas en productos financieros, llámese cuentas de ahorros, ciertos otros productos de inversión. ¿Por qué motivo? En esencia, uno cuenta con un beneficio, cualquier colombiano cuenta con el beneficio de la exención del 4 por mil, pero esta exención solo aplica para una de estas cuentas. Dicho de otra forma, la medida en la que uno puede mitigar su riesgo ante una de estas eventualidades, termina asumiendo un costo financiero que puede ser mayor en la medida de mayores costos de transacciones financieras, mayores costos de manejo, esto suponiendo que existe algún tipo de manejo mínimo o una cuota de manejo de este tipo de productos financieros. Claro, bueno, habría que buscar entonces en esos casos algunas cuentas que le dan algunos alivios a sus clientes. Sé de una plataforma, una fintech, que ofrece devolverle a uno el 4 por mil cuando uno lo retira, de manera que eventualmente podría uno buscar ese tipo de alternativas. Pero también lo que usted dice, ¿no? Los costos ya propiamente de la cuota de manejo, de la tarjeta de débito, y bueno, también ver que las entidades tengan diferentes mecanismos, digamos, para uno poder sacar dinero, cajeros automáticos, eventualmente la misma plataforma web, ¿verdad? Pues en efecto, las entidades financieras del sistema colombiano dan muchas ventajas, pero al mismo tiempo imprimen ciertos costos al consumidor financiero, principalmente en manejo de este tipo de productos. ¿Qué es lo que quisiera ver uno? Uno quisiera ver que hay una aplicación, una usabilidad de alternativas como lo pueden ser en este momento las billeteras electrónicas, los bolsillos electrónicos, que ciertos bancos, bien sea tradicionales o digitales, neobancos que los llaman a veces, pueden tener precisamente a la oferta de sus clientes. Ahora, también hay fintech que ofrecen otro tipo de productos que no son técnicamente cuentas de ahorro, que permiten a sus usuarios, cualquier consumidor que desee abrir un producto con ellos, ciertas facilidades. No todas van a ofrecer un beneficio como una exención de 4 por mil, pero hay una cosa que sí es cierta, y es que uno quisiera que su entidad financiera fuera lo más confiable y dispuesta para poder evitar este tipo de inconvenientes. En este sentido, uno también tiene que entender como consumidor financiero una cosa, y es que la regularidad con la cual hay inconvenientes con las plataformas dispuestas al público está pues precisamente como una eventualidad, no como una regularidad. Y en esa medida uno quisiera que su banco, que su entidad financiera
pudiera darle una garantía, un respaldo de este tipo de montos y de servicios. Bueno, hoy también que estamos viviendo una guerra, digámoslo así, de tasas de interés, los bancos han animado también a subir las tasas de rendimiento que le están dando a sus clientes. ¿Es un factor clave tener en cuenta a la hora de uno querer en dónde abro mi cuenta de ahorros, mirar esa tasa de rendimiento que le están dando? Bueno, fundamental, claro. Uno como consumidor de cualquier producto está no solo en primero en una libertad general ante la abundancia de productos financieros y además de entidades bancarias dentro del sistema financiero, de escoger el perfil, el portafolio y el producto que más le convenga. En este sentido, la guerra de tasas en este momento la vemos principalmente en el sector vivienda, pero eso no es exclusivo de ese sector. Uno puede, como consumidor general, llegar y ver cuál es el banco que le ofrece las mejores garantías, los mejores retornos, beneficios en algunos casos asociados a tener un producto de ahorro de inversión con ellos. Profe, hoy día hay no solamente, como decíamos, bancos tradicionales, sino también las famosas fintech, que, digamos, por lo general no tienen ni siquiera sucursales físicas, sino que están ahí simplemente a través de plataformas digitales. Dicen que son más baratas, que tienen menos costos financieros, por lo que precisamente no tienen que pagar sucursales y tanto personal. En su experiencia, en su conocimiento, ¿sí será que es más barato hoy día tener, al menos en tema de costos financieros, el dinerito en una cuenta de esas de una fintech que en un banco tradicional? Pues hay un análisis básico que uno debería hacer y es, pues más allá de lo que estas fintech o estos bancos digitales pueden ofrecer precisamente porque no tienen instalaciones físicas, es fundamentalmente ver cuál es esa brecha en términos de tasa que le ofrecen al consumidor. Y no es solo la tasa que le ofrecen al consumidor, sino también teniéndolo en cuenta frente a lo que enfrentamos todos los colombianos en materia de costo de vida, puntualmente hablando de la inflación. Cuando uno considera el efecto de la inflación versus lo que le ofrecen a uno en un producto financiero, ahí es donde realmente tiene que fijarse uno y decir, este es el producto y esta es la entidad en la cual yo quiero dejar mis ahorros o mis inversiones. Profesor, esta experiencia que sucedió esta semana con Bancolombia, pues de pronto a mucha gente la dejó muy inquieta porque sus saldos no coincidían con lo que la gente creía tener o decía tener efectivamente depositado. Otras veces suceden de pronto fallos, pero de menos tiempo y uno a veces ni se entera. ¿Es buena recomendación estar chequeando los movimientos financieros, lo que queda registrado en la plataforma o el extracto que todavía sigue llegando mensualmente para tratar de encontrar inconsistencias eventualmente? Pues una buena práctica que se pregona y además se predica todavía es el de hacer un seguimiento fiel a los saldos que uno tiene en sus productos y cuentas bancarias. Uno se puede dar cuenta que mensualmente, si uno hace un seguimiento juicioso, no debería haber disparidades, debería haber un registro fiel de lo que hay en la cuenta individual o en productos conjuntos, si es el caso. Y este tipo de disparidades que podría llamar uno de corto plazo terminan siendo subsanadas porque las mismas entidades bancarias tienen respaldo de la información de las transacciones y además de los estados de los productos que ellos mismos ofrecen. Puede que a uno como usuario le aparezca un valor inconsistente o un valor que no corresponde con la realidad, pero este tipo de diferencias no solo se pueden cotejar directamente con los extractos, que son la herramienta normal y usual, sino que además uno puede precisamente hacer la solicitud de la información asociada a los productos propios como consumidor financiero. Los abuelos siempre prefirieron tener la plata en efectivo. Hoy día entendemos que eso devalúa el dinero por efectos de la inflación. Pero es bueno ante estas situaciones como las que se presentan a veces en los bancos, de fallos en las plataformas, tener al menos una partecita de dinero en efectivo para no quedarse varado de pronto cuando se vence un recibo ese día preciso cuando falló el banco. Pues la verdad depende. ¿Y de qué depende? De la facilidad que uno como persona de a pie tiene de acceder a mecanismos de pago, llámese botón de PSE, un link o un QR para pagos que se pueden hacer directamente. Es más, uno puede asociar directamente a dispositivos móviles, llámese un celular, lo que son tarjetas débito o tarjetas crédito, dependiendo de la entidad financiera. Entonces, es conveniente y es práctico cargar un poco de efectivo, pero eso no quiere decir que no existen canales y medios electrónicos distintos a la cuenta tradicional que pueden también servirle a una persona hoy por hoy.
Claro, inclusive automatizar los pagos, que hoy día muchos bancos permiten eso, que uno programa los pagos y sin que uno se acuerde, el banco solito hace el pago de las facturas. Una última pregunta, profesor Juan Diego, y es, usted sabe que ya para el próximo año Colombia se está listando para tener un sistema de pagos inmediatos muy similar al que existe en Brasil, por ejemplo, y que ha funcionado perfectamente. ¿Esto va a ayudar realmente a evitar que por el fallo de un banco se nos presente problemas en la vida y que más bien podamos girar plata de un banco para otro, moverla a voluntad como queramos de manera inmediata y con costos muy bajos o nulos en muchas ocasiones? Pues la implementación de este tipo de sistemas es una muy buena noticia y no es un sistema que se trate de una invención novedosa, de algo radical y completamente nuevo. La Unión Europea cuenta con un sistema de pago similar, el sistema IBAN, y el sistema IBAN permite precisamente no solo verificar las transacciones en tiempo real, sino además que permite que esas mismas transacciones se efectúen de la forma más rápida y eficiente posible. La bienvenida a este sistema de pagos inmediatos aquí en Colombia es un alivio para nosotros como consumidores y también es un alivio para aquellos que tienen que recibir algún tipo de transferencia o algún giro y están pues, particularmente urgidos. Eso de esperar a que la transferencia se efectúe entre entidades financieras al cabo de unos 2, 3 días debería volverse una cosa del pasado. Así es, y ya le tienen nombre también a la plataforma en Colombia, se va a llamar Breve. Profesor Juan Diego, muchísimas gracias por ayudarnos a tener estas recomendaciones muy útiles para toda la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues entonces ahí están las recomendaciones sobre cómo hacer para manejar mejor el dinero y evitar situaciones como este traumatismo que se presentó esta semana en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo están evolucionando las importaciones en Colombia. Ya viene Víctor Grosso con el reporte. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día. El tema, don Víctor, tiene que ver con mercancías y con puertos. ¿Por qué? Y con importaciones particularmente. Don Henry, buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. Estamos conociendo los balances a esta altura del año del primer semestre de 2024. Ayer hablábamos del crecimiento de la economía y hoy el DANE está revelando las cifras de importaciones con corte a junio. Este dato es muy importante porque también nos ayuda de pronto a mirar qué tan saludable es el crecimiento o la reactivación económica, porque aquí son las compras que hacemos al exterior. Cuando hay una economía muy saludable, pues demandamos más insumos del exterior para producir y bueno, atender la demanda interna. Pero si están muy apagadas las importaciones, seguramente pues hay factores internacionales, pero también puede ser una señal de debilidad en nuestra economía. Y vemos que en el primer reporte, que este es el dato de junio únicamente, las importaciones, lo que compramos al exterior, todo eso sumó 4.660 millones de dólares y aquí hubo una caída del 7,1%. Ahora el balance del primer semestre, 30.572 millones de dólares en importaciones. Aquí hubo una caída casi del 4%. Cuando desagregamos estas cifras, don Henry, vemos caídas en las compras de manufacturas, de productos agropecuarios, inclusive de combustibles. Y aunque sí, la economía se ha estado reactivando y era lo que destacábamos un poco ayer, hay sectores muy apagados, por ejemplo el manufacturero. Y en estos datos por dentro del DANE vemos que el sector, la industria manufacturera, por ejemplo, está dejando de comprar o ha disminuido bastante la importación de maquinarias para modernizar sus plantas en el país. Entonces, digamos, esto es señal de que todavía la economía ahí va, ¿no? Dispareja, algunos sectores jalonando el crecimiento, como el agro y demás. Usted ha venido analizando este tema, pero hay otros sectores un poquito apagados. Un dato muy relevante, ¿qué es lo bueno de esto? Que como están cayendo las importaciones, se ha empezado a cerrar una cosa que usted conoce muy bien, que se llama el déficit en la balanza comercial, el hueco comercial, y eso ayuda a corregir también el déficit en la cuenta corriente. Bueno, pues ojalá durante lo que queda del año, don Víctor, mejoren también las importaciones. Lo invito a que presentemos otros temas claves porque, mire, a propósito de problemas para los usuarios, la DIAN tendrá una jornada de atención presencial este fin de semana para los contribuyentes que tuvieron problemas en los primeros días de los plazos vencidos para declarar renta. Así que Luis Apolo averiguó y nos cuenta qué debemos hacer los ciudadanos que tuvimos problemas para presentar declaración de renta.
Si usted tenía que presentar la declaración de renta esta semana, pero no pudo realizar el proceso por las fallas en la plataforma de la DIAN, podrá acudir este fin de semana de forma presencial a los puntos de la entidad, donde recibirá orientación para terminar el trámite de manera virtual. Hemos tomado decisiones para asegurar atención oportuna y adecuada a la ciudadanía en su proceso de declaración. Por eso, este fin de semana tendremos atención presencial en más de 40 puntos de contacto en todo el territorio nacional. La atención será todo el fin de semana, del 17 al 19 de agosto. En estos puntos, los funcionarios de la DIAN atenderán dudas y acompañarán el proceso de los contribuyentes para terminar el trámite y hacer efectiva la declaración de renta, luego de varios días de quejas de los usuarios. Por alta demanda de usuarios en nuestras plataformas. Situación que ha generado intermitencias en los procesos de creación y actualización de la firma electrónica y de los documentos para formalización de declaraciones. A hoy ya hemos recibido 860.000 declaraciones tributarias con un recaudo de 512.000 millones de pesos. En cuanto al funcionamiento de la plataforma, se siguen presentando quejas por parte de algunos contadores y contribuyentes. No deja entrar, no deja firmar, no deja hacer muchas cosas que realmente son indispensables para la presentación de las declaraciones. Como gremio de contadores queremos exigirle a la DIAN que ponga a funcionar su página bien o que declare contingencia definitiva. En las redes sociales y página web de la DIAN, los declarantes encontrarán las sedes y los horarios para la jornada presencial. Por fortuna, en las últimas horas ya la DIAN levantó esta contingencia y dijo que ya todo se está comenzando a normalizar. Y en otras noticias, en el crecimiento del 2.1% que tuvo la economía en el segundo trimestre, se destacó la agricultura, que tuvo una recuperación del 10,2%. Hablamos con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, para ver las causas que impulsaron esta reanimación en las actividades del campo. Lo primero, la reducción importante en el costo de los insumos en el mercado internacional, que también se tradujo en el mercado nacional. Entre enero y junio los fertilizantes cayeron por encima del 9% y el alimento concentrado para los animales superior al 7% tuvo una caída. Eso explica en parte ese comportamiento. Segundo, el clima, como es el caso del café. El café tuvo un buen clima a finales de 2023, que hace una recuperación para el 2024, y la labor de los comités departamentales de cafeteros apoyando técnicamente y las labores de fertilización. Y por supuesto, lo que tiene que ver con los planes propios de cada sector, como es el caso pecuario, de las programaciones de la genética, que hoy desemboca en una producción que genera un crecimiento importante, como lo ha dicho el mismo Dani. Y la movida empresarial de hoy es del banco digital Nu, que acaba de lanzar una nueva campaña de educación financiera denominada Querido Futuro y busca generar un espacio donde cada persona, con ayuda de la tecnología, pueda definir sus sueños y metas y trazarse un plan de ahorros para convertirlos en realidad. Además, la gerente general de Nu, Marcela Torres, reveló que ya más de 500.000 de colombianos han abierto sus cuentas de ahorro y han depositado 2.1 billones de pesos para cumplir los propósitos que se han trazado en la vida. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Salió el ranking de las ciudades donde hay mejor ambiente para emprender y sacar adelante nuevas empresas. Ahí se incluyen factores como rendimiento, financiación, conectividad, alcance del mercado, conocimiento, talento y experiencia. El top 5 de estas ciudades son San Francisco, Nueva York, Londres, Boston y Beijing. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.